Bueno, entonces el ejercicio que vamos a realizar hoy es este ejercicio de un canal trapezoidal y él pues está construido en concreto colado sin acabado con una caída de altura de 0,1 metros por cada 1000 metros de longitud. Me piden hallar la descarga normal del canal, me piden hallar el número de Freud para cuando la profundidad normal es de 1,5 metros y cuando tenga la descarga debo calcular la profundidad crítica. ¿Listo? Este ejercicio, pues, ¿qué tiene aquí de distinto? Por lo menos nosotros siempre tenemos que, bueno, el trapecio es base mayor, el área va a ser base mayor, más base menor, por la altura entre dos. Pero fíjense que en este trapecio yo no tengo las alturas, tampoco tengo esta base mayor, ¿listo? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Únicamente tengo esta relación, ¿sí? Esto de aquí es lo que se le llama talud. Entonces, pues simplemente es una relación, ¿no? Que por cada 3 unidades horizontales que yo tenga, voy a tener 2 verticales y con eso pues sí, yo ya puedo hallar aquí ya sea el ángulo de inclinación o bueno, ya vamos a ver cómo es que se trabaja. Entonces, eso, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo sería aquí mi ejercicio. Bueno, entonces primero vamos a calcular la pendiente del canal, ¿listo? Para eso, siempre es importante, pues, hacer de cuenta que yo estoy viendo mi canal desde una vista lateral, ¿sí? Entonces, pues, él puede tener una forma trapezoidal, pero únicamente cuando yo lo miro de frente es que yo voy a ver ese trapecio, ¿no? Esta es mi vista frontal, el trapecio. Pero, pues, ¿qué pasa? Si yo giro hacia acá, no puedo ver el resto del trapecio, ¿no? Únicamente voy a ver este rectángulo. Entonces, ahí me decían que la pendiente, pues que este canal está cayendo 0,1 metros por cada 100 metros de longitud, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener aquí una caída, bueno, era por aquí en rojito, una caída de 0,1 metros por cada 100 metros de longitud. Recuerden que esta longitud diagonal puede ser la misma que esta horizontal o casi la misma, por lo que aquí nosotros tenemos aquí estos ángulos muy pequeños, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi caída, que yo llamo generalmente H, y mi longitud L, ¿no? Esta es la longitud del canal, que va a ser aproximadamente esta misma línea horizontal L. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar la pendiente? La pendiente es, recuerden que la puedo hallar, ya sea por la tangente del ángulo, ¿no? Opuesto sobre adyacente, H sobre L. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Aquí me está diciendo que está cayendo 0,1 metros por cada 100 metros de longitud, ¿no? Quiere decir que aquí la pendiente va a ser ¿cuál? 1 por 10 a la menos 3, ¿listo? Sin unidades, ¿no? Aquí la pendiente nos lleva unidades. ¿Listo? Esa sería mi pendiente. En algunos casos, pues nos dan aquí el ángulo, simplemente va a ser tangente el ángulo. Y en algunos casos nos dan también el porcentaje, ¿no? Entonces, de hecho, si nos hubiesen dado el porcentaje, podría haber sido 0,1%. Entonces, ese porcentaje me está diciendo exactamente esto mismo, que ella cae 0,1 metros por cada 100 metros de longitud, ¿no? Entonces, recuerden que la pendiente únicamente se ve en mi vista lateral. ¿Por qué? Porque a veces a ustedes les ponen aquí como que en la vista frontal, no sé, por lo menos aquí, ¿no? Que decía hallar la altura crítica, pero por lo menos puede ser que sea hallar esta altura, le ponen una H. Entonces ustedes confunden esta H con esta H. Entonces, recuerden que no son la misma, una es desde la vista lateral y la otra pues va a ser desde la vista frontal.
Entonces no puedo usar nada de la vista frontal para calcular pendientes. ¿Listo? ¿Claros ahí? Ok, entonces ahora vamos a determinar el número de Freud. Sabemos que tengo que hallar la velocidad por la misma ecuación de velocidad para flujo uniforme y mi altura hidráulica. Entonces, importante recordar aquí que la altura hidráulica no es la misma altura normal, ¿no? De hecho, bueno, voy a alargarle aquí que parece que dijera YN. Esto es altura hidráulica. Y mi altura hidráulica es área entre espejo, ¿no? Entonces, este espejo, pues lo tengo que buscar en las tablas. Y bueno, la tabla me dice ya que el espejo es base más 2 veces Z por Y. ¿Listo? Entonces aquí pues simplemente sustituyo y tengo mi espejo que me da 7,5 metros. O sea que ya tengo el área, ya tengo el espejo, o sea, puedo tener mi profundidad normal. ¿Listo? YH. Hasta ahí todos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues calcular la velocidad, que es lo que me falta. Y la velocidad, pues simplemente es aplicar la ecuación para flujos uniformes. ¿Listo? Entonces, fíjense que a diferencia de la descarga, no tengo aquí el área, ¿no? Que era 7,875. Simplemente tengo el coeficiente A, coeficiente de Menin, radio hidráulico y pendiente. Entonces, esta velocidad, pues me va a dar 1,7805, que eso es igual a dividir el caudal entre el área. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué debo hacer yo después? Pues simplemente sustituir todo en mi ecuación de Freud. Entonces, tengo mi velocidad, la gravedad y la profundidad hidráulica que acabé de hallar. O sea que el número de Freud me está dando 0,55. De hecho, el número de Freud me servía a mí para analizar la clase de flujo que tengo, ¿no? ¿Qué flujo sería este? ¿Mm? ¿Qué clase de flujo tengo ahí? Si Freud me está dando 0,55, ¿qué me está queriendo decir ahí? ¿Cómo? Perdón. Crítico. Sí, exacto, sí. Entonces quiere decir que esto es un flujo lento, tranquilo, porque es un flujo subcrítico, ¿no? Recuerden que los flujos subcríticos tienen profundidades altas y velocidades bajas. ¿Listo? Flujo subcrítico. Y listo, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Hallar la profundidad crítica, ¿sí? ¿Cómo hallarían ustedes la profundidad crítica? Entonces, para hallar la profundidad crítica es importante recordar que quiere decir que mi flujo va a ser crítico, ¿sí? O sea que el número de Freud es igual a 1. O sea que yo puedo utilizar la misma ecuación de número de Freud, pero diciendo que este Freud va a ser 1. O sea que la altura que tengo aquí es mi altura crítica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues digo, bueno, Freud es 1 y fíjense que mi ecuación va a quedar de esta manera, ¿no? O sea que yo de aquí, pues lo que voy a hacer es despejar mi profundidad crítica. Que al final esta profundidad crítica va a venir siendo velocidad al cuadrado, pero velocidad crítica, ¿no? Porque fíjense que tiene aquí el subíndice C entre gravedad y velocidad, pues yo sé que es caudal al cuadrado entre área al cuadrado. Ahora,
¿qué pasa? Resulta que esta área que yo tengo acá tiene, pues dentro de sí, una altura, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo usar el área que tenía por acá de 7,87 porque esa área la calculé en función de la profundidad normal. O sea que esa área yo la tengo que poner, es en función de su profundidad crítica. ¿Listo? Entonces, Profe, qué pena, ahí utilizaríamos la altura diagonal. ¿Cómo así que la altura diagonal? Es que usted decía que para llegar, digamos, con la altura de la pendiente, más que todo. Con esa altura. La pendiente. No, pero recuerde que usted cómo calcula el área con la forma que tiene en la vista frontal, ¿cierto? Que es esta. ¿Sí? No se alcanza a ver. Esta, la del trapecio. ¿Listo? Recuerde que la vista frontal no la puedo relacionar en cuanto a cálculos de área con la vista lateral, ¿no? Entonces, la pendiente está en la vista lateral, o sea, en lo que yo estaría viendo aquí hacia adentro, con la profundidad aquí del canal, ¿no? Tiene cierta profundidad ya hacia allá. Entonces, la pendiente está en una vista que no puedo observar acá. ¿Listo? Entonces, la pendiente está para allá y pues no la puedo emplear para hacer los cálculos que le corresponden a esta vista. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Sí, profe, yo le entendí, pero lo que yo quería decir es que si en este caso la altura que vamos a usar para hallar el área corresponde también a la misma que se utiliza en la diagonal. La altura que vamos a usar para hallar el área responde a la misma. ¿Cuál sería la misma que tenemos en la diagonal? 0, ¿cómo es? 0,1. 0, sí. O sea, usted me está diciendo que si ese 0,1 se puede utilizar para hallar esta área. Sí, señora, eso es lo que estoy preguntando. Bueno, eso era lo que le estaba respondiendo. No puede hacerlo porque ese 0,1 tiene que ver es con la caída que tengo aquí, esta H, o sea, la inclinación del canal. Y pues esta altura que tengo aquí, la inclinación del canal, H, no tiene que ver con esta área, ¿sí? Ya, profe, ya. Solo era eso. Entonces, sí, recuerden que lo que tienen en la vista lateral no lo pueden utilizar para hacer cálculos en la vista frontal, ¿sí? Porque aquí no lo están viendo, no pueden obtener esa caída ahí, ¿sí? Entonces, ese era el error común que les decía, que ustedes a veces toman la caída del canal como si fuera parte de la vista frontal. Entonces, ya saben que esto no lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar la misma fórmula del área que teníamos por aquí, pero en función de la profundidad crítica, ¿sí? ¿Cómo quedaría eso? Voy a ponerlo por aquí así. Entonces, fíjense que tenemos caudal al cuadrado entre área al cuadrado igual a profundidad crítica. Aquí pasa esta gravedad a multiplicar hacia acá. ¿Listo? Bueno, hay distintas formas de hacerlo. De hecho, por aquí lo tengo hecho de dos maneras. La primera es, bueno, paso el área a multiplicar para acá. Y fíjense que el área la puse en función de el término C. Digo, profundidad crítica, ¿sí? Entonces, esta era mi área, pero mi área yo la tengo que volver a calcular con mi profundidad crítica. Esta de acá que no conozco. Y eso, bueno, va multiplicado aquí por esta profundidad crítica que era esta misma y la gravedad. Entonces, si yo sustituyo valores, voy a obtener pues esta ecuación. Entonces, fíjense que al sustituir valores, pues ya tengo que mi base sigue siendo 3, mi talud sigue siendo 1,5 y al final pues me queda todo en términos de la profundidad crítica. ¿Listo? Esta es una forma de plantearla y pues otra forma más complicadita un poco
es decir, bueno, esta altura crítica es área crítica entre espejos, ¿sí? Se lo voy a poner por aquí. Área crítica entre espejos, entonces yo puedo pasar esta área crítica hacia acá, me va a quedar área crítica al cubo entre espejo, ¿sí? Y al final mi ecuación me queda de esta manera. Entonces, pues, como les digo, ahí ya todo depende del planteamiento que yo le dé, ¿listo? Entonces, aquí, ¿cuánto les está dando el caudal? Digo, en la profundidad crítica. Si hacen el despeje ahí. Recuerden que el caudal que van a usar es el de 14,02, ¿no? Porque es para esa descarga. ¿Cuál sería la mínima profundidad que yo puedo obtener? Esto de aquí, ignórenlo, esto era de arriba, de que el flujo era subcrítico. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces pueden usar esta ecuación o pueden usar esta otra ecuación y de aquí despejar la profundidad crítica en función del caudal que ya lleve 14,02. Entonces, sería para esa descarga, ¿cuál es la mínima profundidad que yo puedo tener para mantener la descarga constante? Entonces, la profundidad que les dé aquí va a ser la profundidad crítica. Ser AC. ¿Cómo? Perdón. O sea, es que tuve un lagazo del internet, entonces, no sé, o sea, estamos hasta aquí donde ya se despeja el caudal al cuadrado, ¿verdad? Entonces no sé cómo llegamos a la siguiente ecuación. Ah, no, es que estas son dos ecuaciones, dos formas de hacerlo, ¿sí? En esta, pasé el área aquí a multiplicar, la de este lado. Esto de acá que tengo acá es el área, ¿cierto? El área crítica. Entonces, fíjense que pasé el área crítica aquí a multiplicar, por lo tanto aquí me queda área crítica al cuadrado por YC por gravedad. Y bueno, esa área crítica la puse en términos de YC, porque recuerde que no es la misma área que teníamos cuando calculamos el área con la profundidad normal, ¿no? Sino que aquí le tengo que hacer el cálculo de esta área, pero con la profundidad crítica. Entonces, esta es una manera. Y otra manera de hallar esta ecuación, o sea, les puse ahí los dos despejes, porque otra persona pudo haber llegado y decir que esta profundidad crítica es área entre espejos, ¿no? Que era una similitud a lo que teníamos por aquí cuando calculábamos profundidad hidráulica. Fíjense que tenemos área entre espejo, ¿sí? Que esa área entre espejo la sustituíamos acá. Entonces, otra persona pudo haber llegado y decir, bueno, si mi número de Freud es 1, quiere decir que yo puedo calcular la altura hidráulica para cuando el número de Freud es 1, ¿no? Que en este caso la hidráulica sería igual a la crítica. Entonces, si alguien lo va a hacer por este lado, pues hace lo mismo, ¿no? Dice, bueno, esta profundidad de aquí va a ser mi crítica, o sea que tengo un área crítica entre un espejo. Entonces, de este caudal yo voy a pasar esta área que está dividiendo acá a multiplicar, le queda área al cubo, ¿cierto? Me queda área al cubo entre espejo por gravedad, ¿sí? Y lo mismo, esta área al cubo, pues va a estar igual en función del Y crítico. Entonces, fíjense que el área crítica aquí está en función de una profundidad crítica. Y bueno, el espejo también tiene aquí el término de profundidad crítica, ¿listo? Entonces, son dos ecuaciones por medio de las cuales yo puedo hallar mi profundidad crítica y obviamente me debería dar lo mismo, ¿listo? Entonces, pueden hacer uso de esta ecuación, tengo acá, o de esta otra ecuación, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Lo que pasa es que por aquí pues les queda un poquito más complicado porque ahí tienen que tener cuidado aquí con esto que está al cubo.
Y pues aparece este otro término aquí del espejo dividiendo, ¿no? Entonces hay que tenerle cuidado ahí cuando vayan a despejar. ¿Cuánto le está dando? Perdón. 1328,4283. Ok, ¿qué pasa? Fíjense que ustedes tienen aquí esta descarga que hallaron de 14, ¿sí? 14,02. Y esa la hallaron cuando la profundidad normal era de 1.5. Dijimos que la profundidad crítica es la mínima profundidad necesaria. Entonces ya usted sabe ahí, bueno, de que si es la mínima, no me puede dar 1000, ¿sí? Porque obviamente ya me está dando mucho más grande que la descarga normal. Entonces, no sé ahí qué posible error tengamos. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Voy a hacerla con la ecuación de acá arriba, que está como más sencilla, ¿sí? Entonces, mi caudal, vamos a ver, es 14.02, ¿qué? 18. 18 al cuadrado, ¿no? Este caudal va aquí al cuadrado. Esto es igual a, y abren el paréntesis. Entonces, aquí va B, que es 3 multiplicando a X, que es mi profundidad crítica, más, aquí tengo mi talud Z, que es 1.5, por la profundidad crítica, que es X al cuadrado, cierro, y todo esto está elevado otra vez al cuadrado, por X por 9,81. ¿Usted con qué ecuación lo había hecho? Ahí. Profe, con esa misma y tengo igual escrito como la acaba de escribir usted. Es que esto va al cuadrado ya. Al cuadrado. ¿No era que falta un cuadrado? Sí, ya le puse, creo que le puse los dos. Vamos a ver. ¿Alguien más ya tiene el resultado? De pronto fue ese valor que usted está viendo ahí que me salió 1328, pero ella ya sacó un avisito de continuar, ¿sí? Entonces tienen que darle igual. Ah, ok. Sí, porque ella le sacó un avisito ahí de continuar. Entonces, sí, bueno, aquí mi X, sí, cuando le saquen el avisito, le dan continuar. Entonces, esa profundidad crítica me está dando 0,9971, ¿sí? Sí, profe, ya me dio eso. Gracias. De nada. ¿Listo? Entonces, esta sería mi profundidad crítica. Y listo, esto sería todo el ejercicio. Ok, entonces ahora vamos a determinar el número de Freud. Sabemos que tengo que hallar la velocidad por la misma ecuación de velocidad para flujo uniforme y mi altura hidráulica. Entonces, importante recordar aquí que la altura hidráulica no es la misma altura normal, ¿no? De hecho, bueno, voy a alargarle aquí que parece que dijera YN. Esto es altura hidráulica. Y mi altura hidráulica es área entre espejo, ¿no? Entonces, este espejo, pues lo tengo que buscar en las tablas. Y bueno, la tabla me dice ya que el espejo es base más 2 veces Z por Y. ¿Listo? Entonces aquí pues simplemente sustituyo y tengo mi espejo que me da 7,5 metros. O sea que ya tengo el área, ya tengo el espejo, o sea, puedo tener mi profundidad normal. ¿Listo? YH. Hasta ahí todos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues calcular la velocidad, que es lo que me falta. Y la velocidad, pues simplemente es aplicar la ecuación para flujos uniformes.
¿Listo? Entonces, fíjense que a diferencia de la descarga, no tengo aquí el área, ¿no? Que era 7,875. Simplemente tengo el coeficiente A, coeficiente de Menin, radio hidráulico y pendiente. Entonces, esta velocidad, pues me va a dar 1,7805, que eso es igual a dividir el caudal entre el área. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué debo hacer yo después? Pues simplemente sustituir todo en mi ecuación de Freud. Entonces, tengo mi velocidad, la gravedad y la profundidad hidráulica que acabé de hallar. O sea que el número de Freud me está dando 0,55. De hecho, el número de Freud me servía a mí para analizar la clase de flujo que tengo, ¿no? ¿Qué flujo sería este? ¿Mm? ¿Qué clase de flujo tengo ahí? Si Freud me está dando 0,55, ¿qué me está queriendo decir ahí? ¿Cómo? Perdón. Crítico. Sí, exacto, sí. Entonces quiere decir que esto es un flujo lento, tranquilo, porque es un flujo subcrítico, ¿no? Recuerden que los flujos subcríticos tienen profundidades altas y velocidades bajas. ¿Listo? Flujo subcrítico. Y listo, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Hallar la profundidad crítica, ¿sí? ¿Cómo hallarían ustedes la profundidad crítica? Entonces, para hallar la profundidad crítica es importante recordar que quiere decir que mi flujo va a ser crítico, ¿sí? O sea que el número de Freud es igual a 1. O sea que yo puedo utilizar la misma ecuación de número de Freud, pero diciendo que este Freud va a ser 1. O sea que la altura que tengo aquí es mi altura crítica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues digo, bueno, Freud es 1 y fíjense que mi ecuación va a quedar de esta manera, ¿no? O sea que yo de aquí, pues lo que voy a hacer es despejar mi profundidad crítica. Que al final esta profundidad crítica va a venir siendo velocidad al cuadrado, pero velocidad crítica, ¿no? Porque fíjense que tiene aquí el subíndice C entre gravedad. Y velocidad, pues yo sé que es caudal al cuadrado entre área al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que esta área que yo tengo acá tiene, pues dentro de sí, una altura, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo usar el área que tenía por acá de 7,87 porque esa área la calculé en función de la profundidad normal. O sea que esa área yo la tengo que poner, es en función de su profundidad crítica. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿qué pena? Ahí utilizaríamos la altura diagonal. ¿Cómo así que la altura diagonal? Es que usted decía que para hallar, digamos, con la altura de la pendiente, más que todo. Con esa altura. La pendiente. No, pero recuerde que usted cómo calcula el área. Con la forma que tiene en la vista frontal, ¿cierto? Que es esta. ¿Sí? No se alcanza a ver. Esta, la del trapecio. ¿Listo? Recuerde que la vista frontal no la puedo relacionar en cuanto a cálculos de área con la vista lateral, ¿no? Entonces, la pendiente está en la vista lateral, o sea, en lo que yo estaría viendo aquí hacia adentro, con la profundidad aquí del canal, ¿no? Tiene cierta profundidad ya hacia allá. Entonces, la pendiente está en una vista que no puedo observar acá. ¿Listo? Entonces, la pendiente está para allá
y pues no la puedo emplear para hacer los cálculos que les corresponden a esta vista. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Sí, profe, yo le entendí, pero lo que yo quería decir es que si en este caso la altura que vamos a usar para hallar el área corresponde también a la misma que se utiliza en la diagonal. La altura que vamos a usar para hallar el área responde a la misma. ¿Cuál sería la misma que tenemos en la diagonal? 0, ¿cómo es? 0, 0,1. 0, sí. O sea, usted me está diciendo que si ese 0,1 se puede utilizar para hallar esta área. Sí, señora, eso es lo que estoy preguntando. Bueno, eso era lo que le estaba respondiendo. No puede hacerlo porque ese 0,1 tiene que ver es con la caída que tengo aquí, esta H, o sea, la inclinación del canal. Y pues esta altura que tengo aquí, la inclinación del canal, H, no tiene que ver con esta área, ¿sí? Ya, profe, ya. Solo era eso. Entonces, sí, recuerden que lo que tienen en la vista lateral no lo pueden utilizar para hacer cálculos en la vista frontal, ¿sí? Porque aquí no lo están viendo, no pueden obtener esa caída ahí, ¿sí? Entonces, ese era el error común que les decía, que ustedes a veces toman la caída del canal como si fuera parte de la vista frontal. Entonces, ya saben que esto no lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar la misma fórmula del área que teníamos por aquí, pero en función de la profundidad crítica, ¿sí? ¿Cómo quedaría eso? Voy a ponerlo por aquí así. Entonces, fíjense que tenemos caudal al cuadrado entre área al cuadrado igual a profundidad crítica. Aquí pasa esta gravedad a multiplicar hacia acá. ¿Listo? Bueno, hay distintas formas de hacerlo. De hecho, por aquí lo tengo hecho de dos maneras. La primera es, bueno, paso el área a multiplicar para acá. Y fíjense que el área la puse en función de el término C. Digo, profundidad crítica, ¿sí? Entonces, esta era mi área, pero mi área yo la tengo que volver a calcular con mi profundidad crítica. Esta de acá que no conozco. Y eso, bueno, va multiplicado aquí por esta profundidad crítica, que era esta misma, y la gravedad. Entonces, si yo sustituyo valores, voy a obtener, pues, esta ecuación. Entonces, fíjense que al sustituir valores, pues ya tengo que mi base sigue siendo 3, mi talud sigue siendo 1,5, y al final, pues, me queda todo en términos de la profundidad crítica. ¿Listo? Esta es una forma de plantearla, y pues otra forma más complicadita un poco es decir, bueno, esta altura crítica es área crítica entre espejos, ¿sí? Se lo voy a poner por aquí. Área crítica entre espejos, entonces yo puedo pasar esta área crítica hacia acá, me va a quedar área crítica al cubo entre espejo, ¿sí? Y al final mi ecuación me queda de esta manera. Entonces, pues, como les digo, ahí ya todo depende del planteamiento que yo le dé. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuánto les está dando el caudal? Digo, en la profundidad crítica. Si hacen el despeje ahí. Recuerden que el caudal que van a usar es el de 14,02, ¿no? Porque es para esa descarga. ¿Cuál sería la mínima profundidad que yo puedo obtener? Esto de aquí, ignórenlo. Esto era de arriba, de que el flujo era subcrítico. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Ustedes pueden usar esta ecuación o pueden usar esta otra ecuación y de aquí despejar la profundidad crítica en función del caudal que ya lleve 14,02. Entonces, sería para esa descarga, ¿cuál es la mínima profundidad que yo puedo
tener para mantener la descarga constante. Entonces la profundidad que les dé aquí va a ser la profundidad crítica. Ser AC. ¿Cómo, perdón? O sea, es que tuve un lagazo del internet, entonces, no sé, o sea, estamos hasta aquí donde ya se despeja el caudal al cuadrado, ¿verdad? Entonces no sé cómo llegamos a la siguiente ecuación. Ah, no, es que estas son dos ecuaciones, dos formas de hacerlo, ¿sí? En esta, pasé el área aquí a multiplicar, la de este lado. Esto de acá que tengo acá es el área, ¿cierto? El área crítica. Entonces, fíjense que pasé el área crítica aquí a multiplicar, por lo tanto aquí me queda área crítica al cuadrado por YC por gravedad. Y bueno, esa área crítica la puse en términos de YC, porque recuerde que no es la misma área que teníamos cuando calculamos el área con la profundidad normal, ¿no? Sino que aquí le tengo que hacer el cálculo de esta área, pero con la profundidad crítica. Entonces, esta es una manera. Y otra manera de hallar esta ecuación, o sea, les puse ahí los dos despejes, porque otra persona pudo haber llegado y decir que esta profundidad crítica es área entre espejo, ¿no? Que era una similitud a lo que teníamos por aquí cuando calculábamos profundidad hidráulica. Fíjense que tenemos área entre espejo, ¿sí? Que esa área entre espejo la sustituíamos acá. Entonces, otra persona pudo haber llegado y decir, bueno, si mi número de Freud es 1, quiere decir que yo puedo calcular la altura hidráulica para cuando el número de Freud es 1, ¿no? Que en este caso la hidráulica sería igual a la crítica. Entonces, si alguien lo va a hacer por este lado, pues hace lo mismo, ¿no? Dice, bueno, esta profundidad de aquí va a ser mi crítica, o sea que tengo un área crítica entre un espejo. Entonces, de este caudal yo voy a pasar esta área que está dividiendo acá a multiplicar, me queda área al cubo, ¿cierto? Me queda área al cubo entre espejo por gravedad, ¿sí? Y lo mismo, esta área al cubo, pues va a estar igual en función del Y crítico. Entonces, fíjense que el área crítica aquí está en función de una profundidad crítica. Y bueno, el espejo también tiene aquí el término de profundidad crítica, ¿listo? Entonces, son dos ecuaciones por medio de las cuales yo puedo hallar mi profundidad crítica y obviamente me debería dar lo mismo, ¿listo? Entonces, pueden hacer uso de esta ecuación, tengo acá, o de esta otra ecuación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Lo que pasa es que por aquí pues les queda un poquito más complicado porque ahí tienen que tener cuidado aquí con esto que está al cubo. Y pues aparece este otro término aquí del espejo dividiendo, ¿no? Entonces hay que tenerle cuidado ahí cuando vayan a despejar. ¿Cuánto le está dando? Perdón. 1328,4283. Ok, ¿qué pasa? Fíjense que ustedes tienen aquí esta descarga que hallaron de 14, ¿sí? 14,02. Y esa la hallaron cuando la profundidad normal era de 1.5. Dijimos que la profundidad crítica es la mínima profundidad necesaria. Entonces ya usted sabe ahí, bueno, de que si es la mínima, no me puede dar 1000, ¿sí? Porque obviamente ya me está dando mucho más grande que la descarga normal. Entonces, no sé ahí qué posible error tengamos. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Voy a hacerla con la ecuación de acá arriba, que está como más sencilla, ¿sí? Entonces, mi caudal, vamos a ver, es 14.02, ¿qué? 18. 18 al cuadrado, ¿no? Este caudal va aquí al cuadrado. Esto es igual a, y ahora en el paréntesis. Entonces, aquí va B, que es 3 multiplicando a X, que es mi profundidad crítica, más, aquí tengo mi talud Z, que es 1.5, por la profundidad crítica, que es X al cuadrado,
cierro. Y todo esto está elevado otra vez al cuadrado por x por 9,81. ¿Usted con qué ecuación lo había hecho? Ahí. Profe, con esa misma y tengo igual escrito como la acaba de escribir usted. Es que esto va al cuadrado ya. Al cuadrado. ¿No era que falta un cuadrado? Sí, ya le puse, creo que le puse los dos. Vamos a ver. ¿Alguien más ya tiene el resultado? De pronto fue ese valor que usted está viendo ahí que me salió 1328, pero él ya sacó un avisito de continuar, ¿sí? Entonces tienen que darle igual. Ah, ok. Sí, porque ella le sacó un avisito ahí de continuar. Entonces, sí, bueno, aquí a mi X, sí, cuando le saquen el avisito, le dan continuar. Entonces, esa profundidad crítica me está dando 0,9971, ¿sí? Sí, profe, ya me dio eso. Gracias. De nada. ¿Listo? Entonces, esta sería mi profundidad crítica. Y listo, eso sería todo el ejercicio.